sobre todo. Dios les bendiga una vez más, hermanos. Estoy agradecido con Dios, contento por permitirme exponer su palabra, poder predicarla aún en estos momentos difíciles. Sabemos que la palabra de Dios no está presa. Y Dios bendiga a cada uno de ustedes, sus hogares que van a escuchar este mensaje, sea de grande bendición, que Dios ministre sus vidas, que Dios, que esta reflexión llegue a su corazón y que tengamos cuidado nosotros también con nuestros hijos, cómo los criamos, la manera de cómo nos conducimos también con ellos, que ellos aprendan también el temor de Dios. Y quiero hablar acerca de un padre y un hijo llamado David y su hijo Absalón, ¿verdad? De cómo ellos, la verdad fue algo triste para David ver que su hijo pues se levantó en contra de su padre cuando David amaba mucho a Absalón. David quería lo mejor para él, pero vemos que Satanás puso una raíz de amargura, de odio, de rencor hacia su padre y vinieron situaciones difíciles. Vamos a ir a 2 de Samuel, capítulo 15. Voy a estar leyendo el capítulo, versículo 1. Y si ustedes tienen Biblia por ahí, pues agarren también su Biblia y vamos a ir desglosando la palabra y vamos a ir metiéndonos al tema de la palabra del Señor, que es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. En el nombre de Jesús dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio. Absalón, dice, venía al rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Él respondía: tu siervo de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que yo viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Fíjese lo que hacía, cómo se robaba el corazón de la gente este hombre. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Y al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey dijo: ve en paz. Y él se levantó y se fue a Hebrón. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, que ha sido expuesta. Señor, dame sabiduría, dame ciencia, entendimiento, Señor, para poderla, Señor, exponer a tu pueblo. Señor, tu pueblo tiene hambre y sed de justicia. Tu pueblo tiene necesidad de ti, Señor. Tu pueblo, Señor, quiere tu presencia, Señor, como dijo este hombre: si tu presencia no está conmigo, yo no voy. Así el pueblo de Dios, Señor, quiere palabra de Dios y no de hombre. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Al tema, hermano, le he puesto el peligro de escuchar más al hombre que a Dios. El tema le puse el peligro de escuchar más al hombre que a Dios. Aquí vemos un caso triste, hermano, un cuadro conmovedor. Vemos a un padre llamado David. David amaba mucho a Absalón, era su hijo. Absalón había huido a Jesús, a Siria, porque le había dado muerte a su hermano. Porque lo que pasa es que su hermano se metió con uno de sus hermanos se metió con Tamar, hermana de, ¿cómo se llama?, de Absalón. Y Absalón, cuando vio que su hermana fue burlada, fue violada por parte de su hermano también, dice que él vengó eso que había hecho su hermano, y mató a su hermano también, a su medio hermano lo mató también, ¿cómo se llama?, Absalón, y tuvo que salir huyendo. Y en esa huida él duró allá tiempo perdido, tiempo que quizás no sabían de él. Pero había un hombre llamado Joab. Joab lo quería traer otra vez para atrás a Absalón. Quería que hiciera las paces con David, porque sabía que Joab sabía que David amaba a Absalón. Entonces vemos que cuando él llega para ir para Jerusalén, para donde estaba su padre, dice que duró 2 años sin ver a su padre, porque su padre lo mandó a su casa. No lo vio por un lazo de 2 años, hasta que Absalón tuvo que hacer algo, quemar unos campos que tenía Joab, para provocar a Joab realmente para que fuera y lo llevara con su padre el rey. Y vemos aquí que ya había malicia en el corazón de Absalón, ya había algo
dice que no había otro hombre más hermoso, dice la Biblia, dice que y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón, desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Dice que era sin defecto, el hombre era hermoso en apariencia, pero de corazón, hermanos, era algo diferente. De corazón lo tenía negro, el corazón lo tenía, había mucha perversidad en su corazón. Aquí vemos, dice que aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Imagínense, empezó a Absalón a hacerse de caballos, a hacerse de gente, empezó a ser bendecido, empezó a prosperar con la mano de su padre. Y dice que se hizo de caballos y de gente que corrían. Entonces, por ser hijo del rey, pues tenía voz y voto, y la gente, pues al verlo y sabiendo que era hijo del rey, pues la gente lo apreciaba, la gente lo amaba, la gente estaba con él. Pero él no quería solamente 50 hombres y esos carros que tenía, sino él quería algo más. Él quería el reino, él quería ser el rey de Israel, quería él ser, pero para que uno pudiera ser rey de Israel, para que el hombre israelita pudiera ser un rey, tenía que Dios ponerlo en ese lugar. Nadie se podía poner a autoclamar rey sin que Dios lo llamara. Algunos se proclamaban rey, algunos se levantaban, pero quedaban en el camino, quedaban frustrados porque llegaban los sacerdotes y ungían al verdadero rey, y ese era reconocido legítimamente, así como Saúl. Saúl fue elegido por el pueblo quiso un rey y pusieron a Saúl y lo ungieron y era el ungido de Jehová, pero Dios puso uno conforme a su corazón, uno que estaba haciendo su voluntad. Dios puso a un adorador llamado David para que él rigiera, para que él gobernara la nación, para que él gobernara el pueblo de Israel. Y vemos que Absalón se levantaba, fíjese, era madrugador, se levantaba de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Imagínate, cuando allí llegaba por una situación, por un problema que tenía, a que le hiciera juicio el rey David, dice que él se levantaba de mañana y él los veía y le decía: ¿de qué ciudad eres tú? ¿De dónde eres? ¿De qué tribu eres? Y él le decía, y la gente le respondía y le decía: soy alguna de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienen quien te oiga delante del rey. Qué tremendo. Le estaba volteando a su padre, al pueblo, le estaba volteando a la gente que iba a juicio. Cuando David gobernaba, había juicio y justicia. David era justo, David era transparente, David no era parcial, David era, porque él temía a Dios. Él le daba la razón al que lo tenía. Pero siempre hay gente, los perdedores, siempre hay gente que no le gusta, que dice que la verdad incomoda, y los incomodaba esas palabras a la gente. Y la gente se iba triste, se iba derrotada, pensando que el que tenía la culpa ahí era David, porque le había dado la razón a otro. Pero más sin embargo no, David hacía lo justo, hacía las cosas correctamente, como debería de serlo. Entonces vemos que aquí Absalón se juntaba solamente con los perdedores, iba con aquellos que iban pateando piedra porque perdieron el caso y David les daba el gane al otro. Y como iban derrotados, dice que Absalón se acercaba a ellos y decía: ¿de dónde eres? ¿De qué ciudad eres? No, pues soy de tal tribu y vengo de allá y vengo de lejos para esto, para perder, no se me hace justo. Siempre hay gente que es así, hermano. Siempre, iglesia, amigo que me escucha, siempre hay gente que le echa la culpa a los demás. Cuando dijo: no, échate la culpa tú. Entonces vemos aquí de que aquí no es la excepción. El pueblo de Israel, los israelitas, no se les hacía justo lo que David estaba haciendo. Y Absalón le dijo: pues, ¿quién me pusiera? Tus palabras son justas, son buenas, pero no hay quien te oiga delante del rey. ¿Quién me pusiera a mí por juez para hacerles justicia a ustedes? ¿Por qué? Porque mi padre, no le decía a mi padre es injusto, pero decía: pues yo le quiero hacer justicia. Si mi padre no puede, pues pónganme a mí. Yo le voy a hacer justicia, yo voy a ser mejor que él. Yo lo voy a escuchar, yo le voy a dar la razón. Y qué tremendo, hermano, realmente cuando la gente se junta con pura gente de ese tipo. Esa gente no te va a traer buenos resultados. Esa gente siempre te va a traer situaciones, te va a traer problemas a tu vida. Te va a traer problemas a tu vida y a tu corazón. Por eso es necesario que dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. Entonces vemos aquí que se acercaban al rey David, se acercaba la gente al rey David para que David les hiciera justicia, para que David les hiciera los ayudara en las situaciones que estaban pasando. Pero a veces las cosas no salían como ellos querían.
Entonces Absalón dice que llegaba y dice que los abrazaba, hermanos, a los perdedores los abrazaba. Y aparte ellos que querían inclinar ante él, les daban la mano, los agarraba, les daba un abrazo y un beso. Y así era como él robaba el corazón del pueblo. Y no solamente duró un día haciendo esas situaciones, sino duró por 4 años haciendo eso, ganándose el corazón. Y David ni por enterado, David ni en cuenta, David no sabía lo que Absalón estaba haciendo y nadie le notificaba. Quizás nadie llegaba con David y le decía: David, mira lo que anda haciendo allá tu hijo, mira, lo que pasa es que te andas poniendo en mal, Absalón haciendo las cosas incorrectamente, te anda levantando el pueblo, anda diciendo que tú no eres justo, que eres injusto, que no tienes temor de Dios. Entonces David no se había enterado de nada de lo que estaba aconteciendo. David estaba tranquilo, confiado imagínate, su hijo al que él amaba, su hijo al que él, lo veía como algo especial, le estaba dando la espalda, estaba maquinando contra su propio padre, estaba revolviéndole al pueblo, le estaba levantando el pueblo en contra de él, diciendo que su padre era un injusto, que su padre era malo. Imagínense nomás hasta dónde llegó Absalón a hacerlo. Y vemos de que la mentira, cuando viene de Absalón, le dice: Padre, dice, yo prometí un voto a Dios, yo le prometí al Señor que si me traía otra vez para Jerusalén, me traía otra vez para contigo, yo veía tu rostro, otras palabras, yo estaba aquí, yo ofrecería sacrificio a Jehová, al Dios del cielo, por haberme traído aquí. Dígame, ¿qué padre, hermano, no le da gusto de que ver a su hijo que va a ir a la iglesia? De que su hijo diga: voy a ir porque prometí algo a Dios y se lo voy a cumplir, voy a ir a Hebrón. Porque en Hebrón fue el primer lugar, hermano, donde reconocieron a David por rey. Fueron los que lo ungieron otra vez a David y lo reconocieron como un rey legítimo sobre la nación de Israel. Entonces vemos que él quería ir también para allá, supuestamente hacer un sacrificio a Jehová y darle la adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pues para David fue algo maravilloso ver que decir: mi hijo es un hombre de Dios, mi hijo es un entregado, mi hijo teme a Dios a pesar de las situaciones que pasaron, a pesar de las situaciones que él vivió allá y lo que pasó. Él ya reflexionó, él ya cambió su manera de pensar. Ahora él va a enderezar sus pasos, va a enderezar su vida y yo estoy contento, dijo el rey David. Y todavía el rey le da la bendición y le dice: hijo, ve en paz. Imagínense todavía el rey David diciéndole a Absalón, dándole una bendición todavía el padre a su hijo, porque supuestamente iba a adorar a Dios, iba a invocar el nombre del Señor en aquel lugar. Y vemos que todavía se lleva 200 hombres con él y van hasta allá. Y dijo Absalón: cuando escuchen la trompeta, todos van a gritar: Absalón es rey de Israel. Entonces cuando van 200 hombres con él, los hombres que ellos no sabían nada de lo que estaba aconteciendo, iban con limpio corazón. Y cuando llegan a Hebrón, se dan cuenta de que no era lo que Absalón había dicho, lo que Absalón le había dicho a su padre que iba a adorar, sino fue algo todo lo contrario. Dice: y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Pero antes de eso, y mientras Absalón ofrecía sacrificio, llamó a Aitofel, galonita, dice, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Imagínense, había un hombre llamado Aitofel. Dice que cuando él hizo el sacrificio, ¿a quién le hizo ese sacrificio este hombre? ¿A quién? ¿Usted cree que Dios iba a complacer con ese sacrificio, con esa oración? Imagínate que tú estés orando, hermanos, para que le vaya bien, para que le vaya mal a tu hermano. Ojalá, Señor, quítale todos esos carros para que se le quite. Imagínense, hermano, ¿qué tipo de oración será eso? Ojalá y le vaya mal, Señor Jesucristo. Imagínense, hay gente que hace este tipo de oraciones incorrectamente. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Dice la palabra: bendecid y no maldizcáis. Aquí Absalón estaba con el simple hecho de rebelarse con tu padre, ya había una maldición ahí. Tan solo con el simple hecho de levantarse contra su padre y conspirar contra su padre, había una maldición en su vida. Y vemos aquí a Aitofel, que Aitofel era el consejero, era el hombre de confianza del rey David. David tenía confianza en Aitofel porque el consejo de Aitofel en aquellos días era como consultar la palabra de Dios. Qué tremendo, iglesia, esto. Tener hombres que
que nosotros lo veamos como que estamos consultando a Dios, no, porque es un evangelista, habla lenguas, Dios le da revelaciones, vamos a ir con él y vamos a ponerlo a él en primer lugar antes que a Dios, de ninguna manera. Por eso tenemos la palabra del Señor, dice: lámpara es a mi pie tu palabra, el hombre de mi camino. El rey David también lo veía a este hombre como algo ilustre, como un hombre muy especial, Ahitofel. Ahitofel se ganó el corazón de David, se ganó el corazón del pueblo a través de sus consejos, porque los consejos que daba este hombre eran acertados. No, de eso no hay ninguna duda. Pero más sin embargo, nunca un hombre, hermano, nunca un hombre se va a comparar a Dios, como consultar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es infalible, no miente. La palabra de Dios es transparente. La palabra de Dios es letal. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios no tiene ninguna falla. Entonces no se puede comparar a un hombre. Y este hombre ya lo estaban viendo como algo más a Ahitofel. Ahitofel ya se había engrandecido. Y cuentan los historiadores que Ahitofel era abuelo, dice que era el abuelo de Betsabé. Acuérdense que Betsabé fue la mujer de Urías y David la tomó, mató a Urías para quedarse con la mujer, y como que había cierto recelo de Ahitofel hacia la vida de David y buscaba una manera de vengarse. Y cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, no perdió la oportunidad. Tomó la oportunidad y se fue al lado, cambió de bando, se fue al lado de, ¿cómo se llama?, de Absalón. Aquí vemos, hermano, la lealtad. No había lealtad en ese hombre. Hay gente que no tiene lealtad, están contigo ahorita y después se van con otros, no son leales. La lealtad, hermano, es uno tiene que ser leal a Dios en las buenas y en las malas. No porque me va mal, no sé que esto no es para mí el evangelio, porque antes me iba mejor en el mundo, yo estaba mejor, tenía mejores cosas. Pero aquí en el Señor dice: cualquiera que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome tu cruz cada día y sígueme. Como dice el Señor, sígueme. Entonces Dios nos da una cruz a cada uno de nosotros. No, el Señor dice que no, nos va a quitar la cruz. Dice: estaré contigo en la angustia. En Salmo 91, yo estaré contigo en la angustia. O sea que la angustia no se nos va a ir, no se nos van a quitar las situaciones que hay en nuestra vida. Pero sin embargo va a haber tranquilidad en nuestra vida, porque sabemos que Dios es nuestro pastor y nada nos va a faltar. Ese es el peligro que corremos nosotros como iglesia, hermanos. El peligro es de escuchar al hombre más que a Dios. Es el peligro eminente que hay ahorita en muchas situaciones que estamos viviendo ahorita. ¿Por qué? Porque a veces escuchamos más al hombre que a Dios. No digo que los hombres no tengan sabiduría de parte de Dios, pero nunca, hermanos, ponerlos en primer lugar. Siempre hay que poner en primer lugar a Dios. Si vemos que ese hombre se está brincando las trancas, si vemos que ese hombre está haciendo cosas desagradables, cosas que no van conforme a la palabra del Señor, hermano, mejor deséchalo, mejor hazte de un lado. Debe tener mucho conocimiento, puede tener mucha sabiduría humana, pero espiritualmente está muerto. Entonces no podemos escuchar a ese tipo de personas, ese tipo de elementos. Tenemos que escuchar a hombres que aman verdaderamente a Dios y que son leales a Dios, son leales al ministerio que Dios le ha dado, no solamente en las buenas, sino también en las malas, en cualquier lugar, que dan testimonio de la verdad. Y vemos otro hombre llamado Usaí, que viene juntamente, que este hombre llamado, otro consejero que el rey David tenía, este hombre, Usaí, dice que este hombre también estaba juntamente con Ahitofel. Son los dos consejeros que David tenía, y David confiaba en ellos. Dice que David, cuando se da cuenta de que su hijo lo va a matar, de que su hijo va en contra de él y que había levantado todo el ejército de Israel, solamente le quedaba una tribu, la tribu de Judá. Pero David tenía a los valientes, hermano, tenía gente de valientes, los que peleaban con él, guerreros que lo ayudaron en toda su tribulación, en toda su angustia. Cuando David estaba huyendo también de Saúl, estaban con ellos esos hombres valientes, esos hombres leales que se iban hasta enfrentar contra el mismo ejército de Israel, imagínate, contra el mismo pueblo, contra su misma nación, contra su misma gente, por tal de defender al rey David, por tal de ayudarlo, por tal de protegerlo, iban a dar su vida. Y había un hombre también, que ese hombre no era del pueblo de Israel, pero más sin embargo este hombre, Itaí Geteo, era filisteo, pero él, él se hizo al lado de David. ¿Por qué se hizo al lado de David? Porque sabía que David era un hombre fiel, porque sabía que era un hombre que buscaba la presencia de Dios, y sabía que David era bendecido. Entonces este hombre, Itaí Geteo, dice que
David le dijo, vete, tú eres forastero, acabas de venir a mi tierra y ahora vas a salir a pelear, mejor quédate tú ahí. No, le dijo, yo hasta mi vida daré por ti. Entonces David lo puso enfrente como un general, lo puso enfrente, hizo 13 escuadrones y en uno de los 3 escuadrones David le dio el privilegio de pelear enfrente y tener a un ejército a su lado, porque eran leales a David, hombres que amaban a David. Entonces vemos que aquí más adelante dice que David, algo que me llama la atención aquí también a mí, es de que David se llevó el arca del pacto y salió con toda su gente, su familia, con todo, salió huyendo. Dice que dejó 10 concubinas solamente ahí, sobreguardando ahí el lugar sagrado, vamos a decirlo así. Entonces vemos de que el David se lleva el arca del pacto, se lo lleva y va con los sacerdotes Sadoc y va con los sacerdotes, va con los sacerdotes Sadoc y otro sacerdote aparte, van 2 sacerdotes juntamente con él y llevan el arca del pacto y van también los hijos de ellos contentos, van los levitas también alabando y glorificando a Dios aún en medio y aún van llorando, hermano, con las situaciones difíciles. Y vemos, dice que David le dice a Sadoc, sabes que tú regrésate con el arca del pacto, no quiero que el arca del pacto vaya con nosotros, si Dios le place, dice en el versículo 25, pero dijo el rey a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad, y si hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy, haga en mí lo que bien te pareciere. David, lo que más le dolía, hermano, a David, es no estar cerca del arca del pacto. Estar lejos de la presencia de Dios. David quería, anhelaba, porque era un adorador, estar cerca del arca del pacto, alabando y glorificando a Dios, bendiciendo su nombre de una manera muy especial. Y vemos aquí que le dijo, ¿sabes qué? Sadoc, llévate el arca, llévala a la ciudad de David, llévala a la ciudad. Si Dios le complace que vaya, iré, lo adoré y adoraré en su tabernáculo. Y si no, pues que haga como él le pareciera. Pero Dios amaba a David. Y cuando David llega a la cumbre, al monte, empieza a hacer una oración David. Y se dio cuenta David de que Aitofel estaba al lado de Absalón. Y dijo, Señor, entorpece el consejo de este hombre. Aitofel, entorpécelo, Señor Jesús. Y dice que se subió al monte. ¿Y sabe lo primero que hizo David cuando subió al monte? Se puso a adorar y a glorificar el nombre de Dios. Qué tremendo que en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, David había peleado con los filisteos, había peleado con Goliat de Gat, había oído, pero no había oído de las manos de Saúl. Y la verdad, esas guerras, hermano, para él fueron difíciles. Pero esta guerra que estaba teniendo ahorita, pelear contra su propio hijo, hermano, era la más difícil de su vida. Una guerra sin cuartel, hermano, una guerra que la verdad le partía el corazón a David. Porque David no quería dañar a Absalón, David no quería matar a su hijo, quería conservarle la vida aún, a pesar de lo que le había hecho. Porque qué padre quiere lo peor para sus hijos. Yo creo que ninguno, y David no era la excepción. David no quería matar a Absalón, no lo quería destruir, no quería acabar, lo quería, quizás en esa oración, hermano, quizás estaba orando por Absalón, Señor, que cambie su manera de pensar, que cambie, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, disciernen los pensamientos y las intenciones del corazón. Y vemos de que aquí le dice, entorpece ahora el consejo de Aitofel. Dice, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, fíjate, cuando llegó a la cumbre, hermano, para adorar allí a Dios, David iba llorando, hermano, se cubrió la cabeza, se cubrió el rostro, y todos los que iban con él también se cubrieron el rostro, igual que David, iban llorando, clamando, gimiendo, hermano, con tristeza, por lo que estaba sucediendo, que el hijo que salió de sus lomos, el hijo que salió de él, hermano, estaba acechando su vida, algo tremendo. Entonces vemos aquí de que David se puso a adorar, se puso a glorificar y empezó a orar para que entorpeciera. Pero llega un hombre muy especial. Dice que aquí llegó. Dice, mientras David oraba, dice que David empezó, cuando David llegó a la cumbre, salió Usaí, de aquí Usaí, arquita, que le salió al encuentro, regado sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Usaí quería ir con David, quería estar con él, quería estar en su aflicción, en la amargura, consolarlo, porque era su consejero. Sabía que Aitofel le había dado de espalda, sabía que Aitofel se había ido al bando negativo, al bando de los malos, de los perdedores. Y dijo, no, sabes que yo te soy fiel, y empezó a esparcir, rompió sus vestiduras de impotencia,
aventó polvo al aire y le dijo, yo te voy a seguir. Entonces le dijo a David, no, le dijo, tú me harás carga aquí, mejor ve y ve con Absalón y dile que tú lo vas a servir y que Absalón va a ser tu rey, para que tú lo aconsejes también y me hagas saber a mí lo que están planeando ellos allá, lo que ellos están haciendo. Y fue de esa manera que Usaí va con Absalón, le dice David, sabes que yo te voy a decir todo lo que está pasando por medio de los hijos de los sacerdotes, todo lo que yo te diga es lo que yo aconsejé, lo que yo le voy a aconsejar, lo que yo haga y lo que yo le diga a Absalón, yo te lo voy a dar a saber. Entonces David le dijo, ve. Entonces ya cuando llegó Usaí, llegó con Absalón, le dijo, viva el rey Absalón, y le dijo, así le pagas a tu amigo, le dice Absalón, traicionando, no estando con él en esos momentos difíciles. Le dijo, no, le dijo, yo estuve con tu padre, pero ahora yo sé que Jehová está contigo, y yo con el que esté Jehová, yo voy a estar con él. Imagínense nomás, tuvo que usar la artimaña, tuvo que usar algo, hermano, para poderse filtrar, otra vez, filtrarse entre ellos, haciéndose pasar también como malo. Se llama Usaí, pero haciéndose como malo, como que estaba aparte, como que está en contra de David, pero más sin embargo su corazón estaba con el rey. Entonces vemos aquí de que Aitofel empieza a dar su veredicto, a dar su consejo, y le dice, ¿sabes qué? Primeramente, llégate a las concubinas que tiene tu padre, llégate para que te hagas abominable, para que el pueblo te siga, para que el pueblo vea quién realmente eres tú, le dice. Entonces se llega, le hacen una tienda ahí, y se llega a todas las concubinas de su padre, y le empieza, a decir, Aitofel lo que tiene que hacer, Absalón. Y en esos tiempos, dice la palabra, y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Imagínate, como sin consultar. Por eso ese gran peligro que corremos, iglesia, gran peligro que hay realmente cuando vemos esos hombres que son nuestra admiración, hombres que nosotros los tenemos en alto, y vemos realmente que después de ese tipo de situaciones difíciles, ¿dónde vamos a quedar nosotros? Por eso Jesús dijo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El árbol se conoce por los frutos, no solamente por las palabras, no solamente se conoce por las acciones que ellos hacen y que dan testimonio de la verdad. Son fieles a Dios, son fieles a sus pastores, fieles a sus líderes, no se brincan las trancas, esperan en Dios, saben confiar en Dios. El rey David, ¿qué le costaba haber matado a Saúl? No le costaba nada haberlo matado, pero más sin embargo dijo, ¿cómo yo voy a levantar mi mano contra el ungido de Jehová? Jehová lo puso, que Jehová lo quite. Pero muchas veces nosotros queremos quitar lo que Dios puso. Dice Isaías dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Qué tremendo, qué palabra dura. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor, y el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Ese hombre cayó delante de David. David no ocupó agarrar espada, hermano, como enfrentar un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, así como lo hizo con Goliat, no, sino que mismo Dios lo entregó. Imagínense, él mismo se enredó este hombre. Entonces vemos aquí de que ya da el consejo a Aitofel y le dice, ¿sabes qué? Ve ahorita, dice, y Aitofel le dice, entonces Aitofel dijo a Absalón, yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, y lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pareció bueno. Ahorita con 12,000 hombres llego y empiezo a hacerle guerra contra ellos, los venzo, los derroto, mato a David y se acabó el negocio. ¿Cuánto quiere la vida? Solamente un hombre y se acabó todo el asunto. Y pareció bueno el consejo para todo Israel y para Absalón. Pero dijo, pero ahora vamos a escuchar a Usaí, ¿qué dice? Vamos a escuchar también el consejo de él, ¿a qué dice? Entonces ahí dice, ¿sabes qué? El consejo que ha dado, Aitofel esta vez, pues no es bueno, dice. ¿Por qué? Porque David había orado anteriormente. David se subió al monte a adorar para que Dios entorpeciera el consejo de Aitofel. El consejo no se disipó, hermano, no se terminó y no se espumó ese consejo
nada más de la nada, sino que hubo un hombre que intercedió, un hombre que estaba orando, un hombre que estaba clamando a Dios en su angustia y en su desesperación por la situación que estaba pasando y estaba viviendo en esos momentos. Y vemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Aquí vemos que esta vez le dice que Usaí vino a Absalón y le habló y le dijo: ¿seguiremos el consejo de Aitofel, sí o no? Le dijo, ¿cómo se llama? Absalón. Entonces Usaí dijo a Absalón: el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Dice, uy, qué tremendo, no es bueno, se equivocó, erró. Dice, yo te voy a dar un consejo mejor todavía. ¿Por qué? Porque este consejo que está dando este hombre, la verdad te va a llevar al fracaso, Absalón. Vas a perder, vas a caer en vergüenza, el pueblo se te va a desanimar, el pueblo te va a dar la espalda, viéndote que el pueblo huye. El más fuerte que tiene corazón de león, dice, se va a hacer como agua, dice. Porque tu papá, tú sabes que tu papá es hombre de guerra, tu papá es un hombre que no se queda en un solo lugar, dice. Tu papá es como la osa que le quitaron sus cachorros, ahorita tu papá anda que no cabe, dice. Ahorita anda, que si lo tientas ahorita lo vas a encontrar, dice. Mejor espérate, mejor reúne a todo Israel, reúnelos a todos y también tú ve, dice, a la guerra y le vamos a caer como cae el rocío y no queda ninguno, dice. Le vamos a caer. Y dijo esta vez, dijo este hombre, no, pues este consejo que dio Usaí, Arquita, dice, es mejor, dice, que Aitofel. ¿Por qué? Porque Dios había hecho que el consejo acertado, fíjense, el consejo acertado de Aitofel se truncara. Dios hizo que ese consejo, si Aitofel hubiera ido a pelear, hubieran vencido, entre comillas, pero que Dios estaba con David. Por eso cuando David estaba peleando contra Saúl y dice que llegaron al desierto de Sif, dice que David estaba rodeado, ya 3,000 hombres preparados. David tenía como 400 o 600 hombres, no recuerdo, 400, 600, pero eran poquitos. El rey Saúl venía con 3,000 de los seleccionados de Israel, guerreros, eran los mejores gatilleros que había ahí, que tenía él. Confiado el hombre que agarraron la espada con la derecha y con la izquierda, hermano. Imagínate, mataban gente como si estuvieran cortando caña, imagínense nomás, así, como fueron toreros, imagínense. Entonces lo que pasa de que era algo, era lo mejor que tenía del ejército Saúl, y ahí va a pelear contra él y le dice a los de Sif, ¿dónde está? No, por el satélite dice que David está en tal parte. Dice que David se apresuraba, hermano, corriendo, David con su ejército, David. Pero lo que pasa es que los rodearon. Casi le decían así como los policías, estoy rodeado, o sea, imagínense, rodeados. Ya David dijo, ya nos mataron aquí, no podemos hacer nada. Pero de repente llega un hombre, un mensajero, y le dice, ¿sabes qué? Los filisteos excursionaron la tierra por allá y se nos están atacando. Dice, los hombres ya están, no saben ni qué hacer. Y David y Saúl tuvo que dar la vuelta, hermano, e irse a defender allá a los otros que tenía ya también en tribulación y angustia. Entonces vemos de que siempre Dios hace algo por sus siervos. Dios siempre, hermano, va a hacer algo por ti. Dios siempre va a hacer algo por mí. Si le somos fieles, Dios pelea por nosotros la batalla. Nosotros no somos perdedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Lo imposible se hace posible. Dice, lo posible ya está hecho. Dicen los exploradores, lo imposible lo haremos, Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de imposibles. Dios mueve las cosas. No sabemos de qué forma, pero hubiera cambiado el rumbo de la historia. Si hubiera salido a pelear, hubiera ganado David de todos modos. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Dios está con los ganadores, no con los perdedores. Dios está con los fieles, no con los infieles. Dios está con ellos. Entonces vemos aquí que este hombre, Absalón, este hombre Aitofel dio el consejo, pero se truncó el consejo. No se llevó a cabo, no se hizo como Aitofel lo había planificado, como Aitofel lo había dicho. Ese consejo se truncó. Y dice que este hombre, Aitofel, viéndose que ya lo que él había dicho, su consejo había quedado nulo, que no se había hecho lo que él había dicho, vieron lo que hizo este hombre después. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enamoró su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Así murió y fue sepultado en el sepulcro de él mismo se ahorcó como Judas. El mismo que se levantó contra Israel, contra el rey de Israel, dice, si alguno conspirara contra ti, lo hará sin mí, y el que contra ti conspirara delante de ti caerá. Ya vio que cayó el primero, David, ya. El primero cayó. Y no por la mano de David,
sino por su propia mano. Por su propia mano cayó Ahitofel, hermano. Se acabó ese consejero. Qué tremendo, hermano. Un hombre que era tan sabio. Si Ahitofel, iglesia, hermano, amigo que me hubiera sido fiel, la historia de este hombre hubiera sido distinta. Hubiera quedado este hombre como uno de los más sabios del pueblo de Israel, aparte de Salomón y de Agur y de varios, de Lemuel, de varios que están ahí escritos como sabios en la Biblia, como sabios. Pero este hombre no quedó como sabio, quedó como perverso, quedó mal delante de Dios y delante de los hombres, porque levantarse contra el ungido de Jehová, hermano, no era cualquier cosa. Levantarse contra el ungido de Dios, levantarse contra el hombre que Dios ha puesto, es conspirar contra Dios mismo, y tenemos que tener cuidado. Al hombre que Dios levantó, al hombre que Dios lo tiene, hermanos, en un puesto, lo tiene Dios ahí, hay que tener temor. Y si no tienes temor, hermanos, esperanza tenemos en Dios. Dios nos libre. Aquí vemos que este hombre se quitó la vida, se ahorcó, se acabó todo, se truncó las situaciones. Pero vemos aquí también que David va cansado, hermano. David va angustiado, porque esa guerra que David llevaba, hermano, no quería un conflicto, no quería guerra contra su hijo. Y dice que David va cansado, va con hambre, va hambriento, sediento. Y le salen al encuentro, hermano, ciertos personajes, y le trajeron a David al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, haba, lentejas, garbanzos, miel, manteca, habas, ovejas y quesos de vaca, para que comiese, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Qué hermoso realmente esa gente que tiene ese corazón, hermano, misericordiosa. Esa gente que tiene ese espíritu de bondad, ese espíritu de dar, hermanos. Entonces vemos que aquí este hombre Barzillai y Maquir, dice que Maquir, hijo de Amiel, de Olebar, Barzillai, el Galadita de Rogelín, estos hombres se organizaron para hacerle eso, para ayudar a David en esa tribulación. No le importó que se diera cuenta Absalón y se levantara en contra de ellos. No les importó arriesgar su vida por ayudar al siervo de Dios, por ayudar al ungido de Jehová. No le importó a esos hombres morir y serles leales a su rey, serles leales al hombre que Dios había puesto por rey sobre Israel. Y vemos que le trajeron todas esas cosas para tranquilizar la vida de David, para decirle que David, estamos contigo para lo que se te ofrezca. Sabemos que Dios te va a la victoria, sabemos que Dios te va a hacer vencedor, David, a ti, que te vamos a ver otra vez de nuevo, otra vez reinando sobre nosotros, porque tú eres un gran rey, eres un gran hombre. Como decía Mefiboset: mi señor el rey es como un ángel. Imagínense, así lo catalogó a Mefiboset. Y vemos que muchos lo maldecían, aún Simei, cuando iba a la guerra, y viendo Simei que el hijo el pariente del rey Saúl, le decía: hombre sanguinario, Dios te ha pagado el pago por lo que has hecho por la casa de Saúl, hombre sanguinario y perverso, y tantas cosas le decía, le aventaba polvo y piedras, se aventaba. Y le dijeron los hombres: ¿quién es ese perro para que le grite así? Déjame, ahorita lo traspaso de un solo golpe y le mocho la cabeza. Y David le dijo: déjenlos, ¿qué tienen conmigo, hijo de Sarvia? Quizás Dios cambiará esa maldición, Dios permite que esa maldición se convierta en bendición. Si el hijo que salió de mis lomos acecha contra mi vida, ¿cuánto más el hijo de Benjamín? Dice: ¿cuánto más él? Déjenlo, Dios va a cambiar esa maldición por bendición. Y es cierto, a veces la gente te puede quizás decir una mala palabra, maldición y tantas cosas, pero no saben que todo eso se convierte en bendición, porque el Señor dice que ni plaga tocará tu morada. Y vemos aquí de que, ya para concluir, se enfrenta el pueblo de Israel contra el pueblo de Judá en el monte, en el bosque de Efraín, en Efraín, y dice que ahí empieza a ver la batalla. David se queda en el pueblo, y dice que David manda a su ejército y empiezan a pelear, y cayeron 20,000 hombres por la mano de David, por los soldados, por los guerreros. Pero dice que fue más lo que mató el bosque que lo que mató la espada. Y dice que iba huyendo, hasta Londres, después de ver la derrota, iba huyendo. Y dice que se quedó atorado, dice que había muchos árboles ahí, estaba muy denso el asunto.
Y dice que quedó el hombre colgado entre el cielo y la tierra, quedó porque tenía el pelo largo. Y dice que quedó atorado, y un hombre dice que lo vio y fue y le dio las nuevas a Joab y le dijo: Joab, ¿por qué no lo mataste? Porque tú sabes lo que dijo el rey a ti, dice a los 3 generales que iban. Le dije: ya sabes lo que le dijo. Le dijo que tuviéramos misericordia de, ¿cómo se llama?, de Absalón, que no lo matáramos. Entonces le dijo, ¿cómo se llama?, Absalón: yo te hubiera dado tantas monedas de plata, te hubiera dado hasta un tabalarde te hubiera dado si lo hubieras matado. Y le dijo el hombre: tú sabes que al rey nada se le encubre, Joab, nada, el rey todo sabe, el rey va a saber lo que tú hiciste. Entonces fue, dice que agarró 3 dardos y se los enterró, hermanos, Joab, y 10 jóvenes que tenía a su lado, ¿cómo se llama?, Joab, que peleaban juntamente con él. Dice que agarraron y lo acabaron de rematar a José Mastalón, lo mataron y lo aventaron a un pozo y lo taparon con piedras. ¿Por qué? A veces me pongo a analizar por qué con piedras, porque el hijo contumaz y rebelde era lapidado. Entonces lo mataron, claro que lo mataron con dardos, lo mataron con quizás con apuñaladas, con cuchillos, con espadas, pero más sin embargo al final de cuentas le dieron una muerte de contumaz y rebelde. Fue lapidado, fue sepultado con piedra. Entonces vemos de que lo mataron, y ya cuando lo terminaron de matar, dice que Joab tocó la trompeta para que el pueblo no siguiera persiguiendo al pueblo de Israel y hubiera más derramamiento de sangre. Y al momento de tocar la trompeta, el pueblo dejó de perseguir al pueblo de Israel, el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, y se acabó la guerra. Entonces llegó el mensaje ante el David, llegó un mensajero diciéndole que Dios le había dado la victoria, que así habían caído sus enemigos, pero que también había muerto su hijo Absalón, que había muerto, y David sintió dolor en su corazón. David sintió esa triunfo se convirtió en derrota para su corazón, porque él no quería que hubiera benevolencia para su hijo, que hubiera misericordia, pero más sin embargo no lo hubo. Y David le dolió en su corazón eso, al grado de que aún Joab, hermanos, ya para terminar, Joab se levantó contra David, le dijo: ve y dale buena cara al pueblo, porque si no le das buena cara al pueblo y lo saludas, porque el pueblo dio tu vida. Aquí vemos, dice que si todo Israel hubiera muerto y hubiera vivido su hijo, tú estuvieras feliz. Entonces significa que no te importan esos hombres que llevan la vida por ti. Y el pueblo, cuando llegó como con la cara cabizbaja, como además de ser victoria, como hubiera sido una derrota, hermanos. Llegaron tristes, lamentablemente. Pero qué tremendo realmente es ver esta situación de que los hijos se levanten contra los padres y ver que un hombre tome el lugar de Dios. No permitamos que nadie, hermanos, nadie, por más ministerio que tenga, por más que Dios lo use, por más de que hable lengua, tenga el don de sanidad, el don de liberación, ¿eso qué? Eso no tiene nada que ver. Jesús le dijo a los 70, ¿cómo llegaron los 70 regocijados? Señor, en tu nombre se sujetan los demonios, en tu nombre los enfermos son sanados, en tu nombre el mar se calla, el mar enmudece, en tu nombre, Señor, hacemos maravillas y prodigios. Y el Señor, ¿qué les dijo? No se maravillen de eso, maravíllense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más sorprendente. Eso es la maravilla, hermano, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, porque le eres fiel a Dios. Pues Dios te bendiga, hermano, y que esta reflexión sea de bendición, y no permitamos, hermanos, que nuestros hijos también no permitamos, hermano, hay que educarlos, hay que prepararlos, hay que guiarlos a nuestros hijos en el camino del Señor, a toda verdad y a toda justicia, porque dice la palabra: instruye al niño en su camino, y cuando sea viejo no se apartará de él. Hay que darle tiempo a nuestros hijos también, para que no se nos volteen, para que no nos den la espalda, y para que les sean fiel a Dios. Y también el otro situación es de que nunca dejemos que nadie tome el lugar de Dios. Ten cuidado, no porque te da regalos, no porque te da algo esa persona, y empiezan a hablar mal de un líder, hermano, de un pastor, de alguien. No lo permitas. Mejor hay que hablar cosas bonitas, cosas positivas, porque al final de cuentas el que es vituperado no es el ministro, no es el líder. Al final de cuentas es Dios. Y hay de que venga el tropiezo. Dios te bendiga, hermano. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias por tus ricas bendiciones. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, esta palabra maravillosa. Te pido, Señor Jesús, que abras tu rico cielo y derrames tu rica bendición hasta que sobreabunde.
Lo creo y lo declaro, Señor Jesús, que va a haber bendiciones, Padre, sobre raudales, Señor, sobre el pueblo, Señor, sobre la iglesia y sobre mis hermanos en el nombre de Jesús. Llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos, envístenos del poder de lo alto en el nombre de Jesús. Te doy gloria y honra y alabanza por siempre. A ti sea la gloria, Señor Jesús. Señor, bendice a mis hermanos, a todos, Señor Jesús. Guárdalos en el hueco de tu mano en el nombre de Jesús. Y si alguno está enfermo, Señor, en esta hora lo declaramos sano. Si alguno no viene al trabajo, declaramos bendición hasta que sobreabunde. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Pues Dios los bendiga, hermanos, una vez más y muchas bendiciones y que se sigan gozando y mañana que el Día del Padre pues sea de bendición también para ustedes, que se la pasen a gusto con sus hijos, con su esposa, con su mamá, con todo, ¿verdad? Y que sea un ambiente de fiesta. Dios los bendiga. Son palabras de bendición para ustedes y goces en el nombre de Jesús. Amén.